Pero tal vez nos ayuden si digo que vamos a registrar su casa. Aguarde, necesitamos que el FBI coopere para ello. No sé, ¿qué voy a conseguir? ¿Con permiso? Ah, ¿qué tal? ¿Eh? Ajá. Buenas tardes, sean bienvenidos a su tercera sesión del Diplomado en Introducción al Derecho Municipal. No sé, licenciado, si por respeto a los que ya se conectaron podamos empezar la sesión o les damos unos minutos más. Yo creo que vamos a comenzar. De todas formas, pues ya saben que grabamos la sesión y pues cualquier cosa pues lo pueden ellos consultar después, ¿no? Para que también podamos terminar rápido y continuar con nuestras actividades. Perfecto, perfecto. Bueno, pues el tema de hoy corresponde a los aspectos inmobiliarios, ¿no? El derecho inmobiliario y el ámbito municipal. ¿Sale? Vamos a comenzar entonces con el tema y en este caso vamos a comenzar primero de abajo para arriba y después nos vamos de arriba para abajo. Y nos vamos primero pues, para entender lo básico, ¿no? ¿Qué es un inmueble? Vamos a la siguiente diapositiva. Puede haber muchas definiciones sobre qué es un inmueble. Vamos a hacer una simple que nos pueda funcionar ahorita para no entrar en detalles y en ciertas figuras un poquito particulares. De eh, qué es un inmueble. Entonces vamos a decir que es una cosa susceptible de apropiación individual, caracterizada por ser un espacio fijo y determinado, es decir, es un algo que podemos nosotros poseer desde un punto de vista jurídico, por eso hablo de apropiación individual, y que, bueno, pues también podemos añadir que entran a un cierto tipo de comercio, es decir, un intercambio, a la compra, venta, donación, permuta, etcétera, etcétera. Es un espacio fijo porque los inmuebles no se mueven, y determinado, vamos a empezar ahí a poner pequeños asteriscos, porque podemos o debemos poder saber en dónde comienza y dónde termina nuestro inmueble, ¿no? Ok, así tenemos una definición sencilla. Vamos a la siguiente diapositiva. Podemos hablar a grandes rasgos que hay tres tipos de régimen de propiedad, y esto lo podríamos incluso extender en el tiempo, ¿no? Un régimen de propiedad estatal, o que corresponde al gobierno en turno, régimen de propiedad individual, es decir, el que pueden tener las personas o los individuos, y ciertos regímenes colectivos. Podríamos irnos buscando antecedentes del derecho romano, como hacemos los que estudiamos derecho, antecedentes medievales, por ahí vamos a poder encontrar, pero vámonos, como ya habíamos hecho este ejercicio, de comenzar ya en un punto más cercano a nosotros, para poder ver aspectos más prácticos. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Estas tres formas de propiedad la vamos a encontrar en nuestro sistema actual. Vamos a encontrar la posibilidad de que el gobierno tenga una propiedad sobre la tierra, y esto comienza pues desde nuestro artículo 27 constitucional. Entonces ya empezamos desde qué es un inmueble, tipos de régimen, y ahora vamos a nuestras bases constitucionales, ¿no? La parte más alta. Y bueno, aquí la historia del artículo 27 pues es una historia un poquito complicada, compleja, llena de muchos matices políticos, económicos, sociales, jurídicos, etcétera, etcétera. Porque cuando fue esto parte de la corona de Castilla, pues entonces se consideraba que el rey era propietario de todas las tierras que iban incorporándose como tal al reino, ¿no? Entonces un régimen patrimonialista sobre el cual pues, se otorgaban cierto tipo de concesiones para su explotación. Y de ahí viene después movimientos siglo XIX complicados para tratar de encontrar nuevas formas de organización y evidentemente de aspectos patrimoniales,
el descubrimiento, bueno, por un lado ya se había la explotación de minerales y después empieza a ser relevante cuando se descubren los yacimientos petroleros. Entonces, en sí, los estados modernos necesitan redefinir cómo va a ser su régimen de propiedad y nosotros tenemos un régimen en donde decimos, bueno, pues el estado es dueño de todo, ¿no? La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Y ya de ahí, pues el Estado tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares para constituir la propiedad privada. Entonces, primero todo se supone que es del Estado, ¿no? Y ya después de ahí puede pasar a los privados. Y es así, sí es así. Alguna vez vi un litigio agrario en el que un ejido peleaba la dotación de ciertas tierras y había unas personas que ostentaban un título de propiedad, ya digamos que de una o dos generaciones antes, inscrito en el registro público de la propiedad, y bueno, pues peleándose en que esos inmuebles no fueran aportados al patrimonio del ejido, ¿no? Yo revisé su expediente y digamos que en principio todo iba bien, se les había reconocido que efectivamente ellos tenían esa propiedad y que no iba a ser objeto de la dotación, hasta que llegué a la última resolución, en el último de 9 tomos, me encuentro un amparo en donde el tribunal se fue al fondo y dijo, bueno, pero ¿de dónde salió la primer propiedad del abuelo? Pues así que casi casi se fue a parar ahí y dijo, esto es mío, ¿no? Y entonces dijeron, no, porque si ese primer acto no se constituyó por un acto del Estado, entonces se consideran que esos eran terrenos nacionales y entonces le corresponden al ejido, ¿no? Entonces sí aplica esto de que originariamente son de la nación, sí aplica, ¿no? Entonces vamos a partir de esa base constitucional, de que primero pues, cualquier cosa es de la nación. Y ya cuando tengamos nociones claras, pues ya podemos decir que forman de parte de algún individuo privado. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, Vamos a encontrar un concepto interesante y es el que la nación puede imponer modalidades que dicte el interés público. En beneficio social, aprovechamiento de los elementos naturales, vamos a encontrar en todas estas definiciones, miren, y es en donde tenemos que tener muy claras nuestras herramientas. En todas estas definiciones de los inmuebles y su destino y su uso, vamos a encontrar mezcladas tanto aspectos jurídicos muy concretos, como mucha política, mucha visión ideológica y social. Entonces, en esa dualidad es en donde vamos a encontrar nosotros, digamos que el aterrizaje sobre las normas realmente prácticas para el uso y destino de los inmuebles. En el artículo anterior, pues, el primer párrafo, perdón, veíamos que, bueno, esa disposición corresponde primero a la nación, tiene su aspecto práctico, y después de ahí vienen algunos aspectos ideológicos, ¿no? Sobre todo en este segundo párrafo. Se pueden imponer modalidades, y de ahí, pues, ¿para qué? Pues para conseguir la felicidad, ¿no? Lo que dicte el interés público, encontrar el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales, ¿no? Bueno, o sea, hay que ir construyendo el paraíso en la tierra, ¿no? Pero el instrumento jurídico concreto pues, es la imposición de modalidades a la propiedad privada, ¿vale? Esa es ya digamos que de las herramientas jurídicas que sí son ya muy concretas, ¿no? Vamos a la siguiente. Como habíamos visto, entonces hay grandes rasgos, podemos hablar de 3 tipos de propiedades. Una propiedad estatal, de parte de los gobiernos en general, del régimen, ya sean federales, estatales o municipales. Una propiedad individual, que es la que se constituye a favor de los individuos, la propiedad privada. Y en México también tenemos ciertos regímenes colectivos, que es el famoso ejido. Entonces sí tenemos esas 3. Y ya vimos, bueno, ahorita no hice mucha referencia del artículo 27, pero sabemos que en el artículo 27 están las bases para la constitución de este régimen colectivo de propiedad que es elegido. Vamos entonces a la siguiente. Habiendo este tipo de propiedades, entonces tiene que haber su manifestación en disposiciones jurídicas. Para la propiedad estatal, bueno, va a haber leyes sobre bienes nacionales en términos generales que van a ir desde el nivel federal y los estados también van a expedir sus propias leyes en materia de bienes públicos y de ahí también van a dar la base para los municipios, ¿no? Ya también vimos desde la primera clase
que si bien el municipio tiene una hacienda libre, tiene la libre administración de sus bienes, pero todo dentro de un marco que le es proporcionado por las leyes estatales, ¿sí? En caso de la propiedad individual, esta se rige por las disposiciones del Código Civil, que sabemos que son disposiciones de carácter local, es decir, cada estado expide su Código Civil con sus propias reglas y figuras en cuanto a la propiedad individual. Y el régimen colectivo corresponde a una ley agraria que es de carácter federal, ¿no? Vamos a la siguiente. Ok, entonces ya estamos en el nivel federal, ya hablamos que hay la posibilidad de tener propiedades públicas, la posibilidad de tener propiedades privadas, ahora vamos acotando ya la función más propiamente municipal y regresamos a lo que vimos en la primera clase, que fue el artículo 115. Y a propósito de la expedición de leyes estatales que regulan el municipio, el artículo 115, pues nos señalaba que las leyes estatales iban a señalar en qué casos se requería el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros del ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal. Ok, ¿esto qué significa? Que los municipios pueden, dentro de su hacienda, justo como vimos la clase pasada, tener bienes inmuebles. Y ahorita vamos a tratar de aterrizar un poquito más cuáles son esos inmuebles y para qué los quiere el municipio, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Pero también nos dice que los municipios van a participar en los términos de leyes federales y estatales para formular, aprobar y administrar zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, ¿sí? Para participar en la creación y administración de reservas territoriales. Vamos a la que sigue. Para participar en la formulación de planes de desarrollo regional, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, ¿sí? Vamos a la que sigue. Intervenir en regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para las construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica. Ok, como yo les había dicho, el municipio moderno está muy asociado a la urbanización, al funcionamiento como ciudades. Entonces, si regresamos 2 diapositivas, por favor. Bueno, para poder formar ciudades, aquí vamos a entrar en una serie de conceptos o de ideas. Se dice y se asume que necesitamos un cierto nivel de planeación, es decir, establecer bases hacia el futuro para planear cómo se va a desarrollar una ciudad. Aquí, sin embargo, la realidad es que es imposible crear esta forma como que de economía centralizada. Como saben ustedes, en el siglo XX se estuvo en boga la discusión entre economías planificadas y las economías de libre mercado, ¿sí? Es una discusión vieja, cada quien tendrá su visión al respecto, pero en general las economías las economías planificadas o centralizadas en general fueron fracasos económicos. Sin embargo, los estados no quitan el dedo del renglón en tratar de crearnos la idea de que debe haber cierto orden dictado desde el estado para el desarrollo económico de una nación. Igual podremos entrar en discusiones, teorías, pero que serían más propiamente de economistas, sociólogos incluso si ustedes quieren, para poder definir, bueno, qué tanto es cierto y qué tanto no es cierto eso de que el Estado pueda meter su mano para poder establecer esos planes sobre los cuales nos vamos nosotros a desarrollar. Y en el caso de los inmuebles, si bien es cierto que son bienes, es decir, como dijimos al principio en la definición, que son objeto de apropiación, yo les decía, y eso implica que pueden entrar a un mercado, es decir, que son bienes que son susceptibles de comerciar. No obstante ello, sí tienen ciertas características especiales que hacen que el Estado tenga un mayor control. El control del mercado inmobiliario es muchísimo mayor
en el caso de los inmuebles, de lo que es en prácticamente cualquier otro tipo de bienes. Quizás, no sé, a lo mejor cosas como los fármacos, y no todos, sino que algunos también tienen un profundo control de parte del Estado. Y aquí en el caso de los inmuebles es en donde se ve más fuerte ese control. Entonces se asume que para tener una ciudad próspera, digamos, bien desarrollada, entre comillas, tiene que haber una cierta planificación, es decir, cómo va a ir creciendo la ciudad. Eh, Aquí entraríamos otra vez en cuestión de encontrar ejemplos de ciudades que fueron debidamente planificadas, de ciudades que fueron planificadas para ser una gran ciudad y que pues nunca se desarrollaron, y de centros que se fueron formando, digamos que a base de las fuerzas del mercado, sin mucho orden y sin mucha planeación. Porque, pues, ¿qué es primero, no? ¿Es primero el huevo o primero es la gallina, no? Primero es el plan y después, a partir del plan, se desarrolla una ciudad. O primero algo se vuelve atractivo en una ciudad, algo hace que la gente llegue, algo hace que la gente empiece a invertir, y a partir de eso, pues la ciudad crece como va pudiendo, ¿no? Yo creo que si viéramos, por ejemplo, nuestro centro urbano más grande, que es la Ciudad de México, tiene pequeños espacios que fueron planificados y tiene muchos que se fueron formando sobre la marcha. Entonces, va a ser una situación esta del desarrollo urbano un poco, o más bien mucho, muy caótica. ¿Por qué? Porque no se puede planificar, no se puede prever el futuro y por lo tanto no se puede planificar. Y al mismo tiempo se pueden establecer reglas generales sobre las cuales la gente va acomodando sus actividades. Entre más estricto uno es con las normas, ok, es más ordenado el desarrollo, pero al mismo tiempo puede ser menos intensivo, ¿no? Y al revés, entre menos estrictas son las normas, puede haber mayor actividad, pero asociado a otro tipo de problemas derivados de la falta de control. A niveles, vamos a decir, de internacionales o comparados, incluso en países como Estados Unidos, no es igual, digamos que el territorio. Hay lugares en donde los fraccionamientos, el desarrollo urbano es más libre, está sujeto a menores regulaciones. Y hay lugares en donde está sujeto a mayores regulaciones. Y en ambos casos van a encontrar ciudades que son prósperas y en otras ciudades que no son prósperas, ciudades que se desarrollan de formas más o menos ordenadas y ciudades en donde se desarrollan de forma muy desordenada. Por lo tanto, yo les podría decir que la planificación, igual que la económica, se prevé, se trata de ejercer, pero los resultados realmente pueden ser mixtos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de México, durante los años 70 hubo exactamente 3 municipios que tuvieron el mayor crecimiento poblacional del país. Duplicaron en pocos años su población y tuvieron, digamos que una total explosión de carácter demográfico, que fueron el municipio de Tijuana, el de Nezahualcóyotl en el Estado de México y el de Puerto Vallarta. ¿Cómo fueron esos desarrollos? Pues ahora sí que diferentes, ¿no? Caso de Puerto Vallarta, hubo un fideicomiso que fue marcando la pauta para la creación de fraccionamientos y la dotación paulatina de servicios, pero al día de hoy existen todavía muchas colonias irregulares, ¿no? Es decir, que sí hubo cierto nivel de planeación, áreas que fueron planificadas, pero la actividad económica tan fuerte hizo que se desbordara y que superara, por así decirlo, los planes y las posibilidades administrativas del municipio y del fideicomiso en este caso, ¿no? Y del caso de Nezahualcóyotl, lo que sucedió fue que todo el espacio que se le asignó a ese municipio, que además fue creado por ahí de los años 50, es decir, se escindió de parte de otro municipio, tuvo un fraccionamiento total. El municipio, digamos que desde que fue creado, tuvo un fraccionamiento absoluto. Entonces ustedes no van a encontrar colonias irregulares en Nezahualcóyotl. Todo está así planito, todo es plano, todo es así como líneas rectas y una que otra cuchilla, pero todo tiene sus antecedentes en el registro público de la propiedad. Y en el caso de Tijuana, pues también fue más o menos desordenado, digamos, ¿no?
Y a partir de ahí, bueno, pues ¿cuáles serían las experiencias? Pues yo les diría que en los tres casos son municipios que han adquirido prosperidad con respecto a lo que eran en los años 60 y los años 70, ¿no? Por eso les digo que el crecimiento económico, el Estado pretende poderlo regir, poderlo ordenar, poderlo controlar, pero no siempre es posible y siempre va a haber como que esta batalla entre el orden y el desorden, ¿no? El desorden que se genera dentro de una actividad económica que no puede ser planificada porque no sabemos cuánta gente va a querer venir a vivir aquí, qué es lo que van a hacer, qué tipo de negocios van a poner, si esos negocios van a ser prósperos, y al mismo tiempo la necesidad de establecer algún tipo de orden de carácter administrativo, ¿no? Pero bueno, aquí también vamos a entrar precisamente a lo interesante de que el país tenga una pluralidad de ordenamientos jurídicos, porque tenemos 32 entidades federativas con 32 leyes estatales, pero a su vez aterrizadas en aspectos municipales que son diferentes en cada caso. Acá, por ejemplo, en el Estado de México, platicando con un abogado de otro municipio cercano a la ciudad, que es Amecameca, me dice, ¿sabes qué? El municipio ni le importa si haces un fraccionamiento, ni te dice nada. Y si tú llegas y de pronto quieres inscribir un título de propiedad que utilizaste mediante prescripción y dices que esos son los linderos, pues así, pues, ok, aquí te lo registro, ¿no? Mientras que si eso se lo platicamos a gente de otro municipio, pues se va a escandalizar, ¿no? Como que el municipio no controla los fraccionamientos irregulares y aquí estamos llenos de colonias y son un problema social, ¿no? Bueno, es que eso es precisamente la pluralidad que tenemos, ¿no? La heterogeneidad en los municipios, aún dentro de un mismo estado. Y por eso la importancia de que haya, sí, ciertos marcos generales, pero que al momento de aterrizarse hasta el nivel más próximo, que es lo que dijimos, que el municipio es lo más próximo a la ciudadanía, van a adquirir sus características muy particulares en cada una de las zonas, para bien y para mal. Bueno, entonces, que quede establecido esta idea, esta noción de que debe haber algún tipo de plan de desarrollo urbano y municipal, y si vemos la siguiente diapositiva, a través de el determinar usos de suelo, es decir, para qué puedo yo construir en un lugar determinado, y después ser objeto del control y de la vigilancia, ¿no? Que era lo que decíamos, en zonas habitacionales, entonces pues, puedo ejercer actos de inspección y vigilancia para clausurar comercios, porque están violando, pues ahora sí que lo que sería el uso de suelo, ¿no? Vamos entonces a avanzar una diapositiva, un poquito nada más en la anterior, para que quede establecido entonces que vamos a dejar este punto de la regularización de la tenencia urbana hasta el final, ahorita de la exposición. El tema de las licencias y permisos para construcciones, simplemente ahorita que quede anotado, es una de las facultades del municipio, porque de alguna forma permite el control y la vigilancia de que se están cumpliendo con las zonificaciones y los planes de desarrollo urbano, y pues al mismo tiempo le genera algún tipo de ingresos al municipio. Esto de las reservas ecológicas, igual, es parte de estos sueños que tenemos en la Constitución de que alcancemos el paraíso en la tierra, y entonces también tiene que haber pues sus zonas ecológicas y pues que todo el mundo esté involucrado de alguna forma en la creación de estas reservas ecológicas, ¿no? Ahora sí, vamos a avanzar. Ok, entonces, ya quedamos que el municipio va a participar para la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, que esos planes van a ser objeto de control y vigilancia del uso de suelo, y que la nación tiene en todo tiempo derecho de imponer modalidades. Entonces necesitamos definir precisamente qué son esas modalidades de la propiedad privada. ¿Sale? Entonces vamos a avanzar. Aquí vamos a irnos por ahí algunas tesis, no, a veces no son tan abundantes como uno quisiera en la materia, pero nos pueden ir dando un poquito de luz sobre estos conceptos, ¿no? Y en este caso, para entender qué es una modalidad de la propiedad privada y los elementos que son necesarios para que se configure. Ahí está el número de registro, por si alguien quiere leer la tesis completa, pero la síntesis que nos dice es que por modalidad de la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una norma jurídica de carácter general y permanente
que modifique esencialmente la forma de ese derecho. Vamos a avanzar una diapositiva. Ok, entonces, las modalidades tienen que ver con normas de carácter general. Dice que dé lugar a situaciones jurídicas estables. Entonces, una forma de establecer modalidades puede ser, por ejemplo, en el Código Civil, y otra puede ser también a través de los planes de desarrollo urbano. Pero lo que tiene que ser característico es que se limiten o se transforme de alguna forma el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, como nosotros lo concebimos en forma moderna, no quisiera irme demasiado a la discusión, por ejemplo, de la propiedad dentro del periodo virreinal, porque ahí entraríamos en un poco de desgarriate entre las figuras castellanas, las creadas a propósito de leyes especiales, más la combinación de usos y costumbres indígenas que medio se respetaron. Eh, entonces, hubo todo un proceso de redefinición tanto del Estado y del gobierno, las formas de gobierno, las formas de la hacienda pública y también del derecho de propiedad. Y por eso es que en el siglo XIX se volvió otra vez popular el estudio del derecho romano, sobre todo en ciertas figuras, para crear estas formas modernas, y se consideró que pues la mejor estructura eran las tomadas precisamente del derecho romano, ¿no? Eso pasó un poco en el derecho procesal, mucho en el derecho de obligaciones y también en el caso del derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad, así como lo entienden los romanos, permite al titular el uso de la cosa y su aprovechamiento como tal. ¿Qué puedo hacer con la cosa? Lo que yo quiera, por eso soy propietario, ¿no? Puedo comprarla, puedo venderla, puedo dividirla, puedo incluso destruirla en el caso de bienes tangibles, este, todo lo que yo quiera hacer con la propiedad. Puedo explotarla mediante contratos de arrendamiento, mediante aportaciones a sociedades, puedo hacer lo que yo quiera, diría el derecho romano. Pero en el derecho moderno, entonces sabemos que, sobre todo tratándose de bienes inmuebles, se pueden establecer limitaciones o modificaciones a ese derecho de propiedad. Y entonces lo que sucede es que hay una extinción parcial de los derechos del propietario. Esa es la característica esencial que debe existir para que podamos saber que estamos en presencia de una modalidad. Entonces, si el propietario puede, por ejemplo, construir, si tiene un terreno, pues, ¿qué puede hacer? Pues construir. Pero en algunos casos podrán decirle, ¿sabes qué? Si eres propietario, pero resulta que se te impone una cierta modalidad por la cual puedes no construir, o construir poco, o construir mucho, pero sujeto a ciertas disposiciones. Y deben ser, como dice el primer punto de esta diapositiva, de carácter general, ¿sí? No son situaciones que afectan directamente a un predio, sino que se establece la norma general y, bueno, pues todos los inmuebles que se encuentran dentro del supuesto de esa norma están sujetos a esa modalidad. Por eso la necesidad de que los planes de desarrollo urbano hablen en términos generales y por zonas, por eso habla de zonificaciones, para que entonces toda una zona, todos los inmuebles de esta zona van a ser destinables únicamente a la vivienda, ¿no? A la casa habitación. Estos únicamente a el comercio o la industria, o todos los de esta zona pueden tener usos de suelo mixto, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos dirían, ¿sabes qué? Y estos otros terrenos van a ser sujetos de reserva ecológica y por lo tanto, pues estos tendrán otro uso, ¿no? Entonces, ese es el concepto sobre modalidades del derecho de propiedad. Vamos a la siguiente, por favor. Para poderlo entender así como que, ok, cuando estoy en presencia de una modalidad, una forma bien facilita es de ejemplificarlo con los bienes que son un patrimonio histórico. No está prohibido que un particular tenga propiedades sobre los cuales haya, por ejemplo, construcciones prehispánicas. Zonas arqueológicas de los mayas que están en la península de Yucatán,
están dentro de terrenos privados y no está prohibido. Sin embargo, pues van a existir una serie de limitaciones impuestas pues debido a este interés que hay sobre nuestro patrimonio histórico, por virtud de los cuales pues no puedo yo construir prácticamente nada y tengo que permitir que se hagan todas las exploraciones e investigaciones que se estimen necesarios para rescatar ese patrimonio histórico, pero no dejo de ser propietario, ¿no? Lo que hay es una modalidad, que en este caso es por bienes de patrimonio histórico, entonces no puedo hacer una serie de cosas con mi propiedad. Está limitado mi derecho como propietario. No puedo destruir lo que está allá adentro, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no tengo el derecho pleno, así como lo entendían los romanos, sino que va a estar sujeto a modalidades, ¿sale? Vamos a la que sigue. Ok. Ahora vamos a entrar al tema, pues así que del desarrollo urbano, que como les digo, es un tema que va entre el caos y el orden, y normalmente va ganando siempre el caos, ¿no? Porque cuando no gana el caos, que es decir, la actividad económica, las ciudades o se estancan, no se desarrollan o se mueren. Entonces el caos como que lleva las de ganar, pero pues algo tenemos que hacer como fuerzas del orden, ¿no? Y como fuerzas del orden, vamos a tener ahí una intervención de todos los niveles de gobierno. Desde el nivel federal, a través de la creación de la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que establece toda una serie de objetivos, de organismos y de estructuras que se supone van a ir siendo aterrizadas después por los estados, que tienen sus propias leyes de planeación y desarrollo urbano, que pueden adquirir diferentes nombres, código urbano, ley de desarrollo urbano del estado, etcétera, hasta aterrizarse en los planes municipales de desarrollo urbano y zonificación. Cuando veíamos las bases constitucionales, también mencionábamos que había por ahí planes de desarrollo regional. Entonces, este sueño guajiro de que pues, vamos a controlar de tal forma y a planificar la economía que no solamente vamos a planear el desarrollo urbano diciendo que aquí va a haber casas, aquí comercios, aquí industrias, todo va a funcionar maravillosamente, sino que además nos vamos a desarrollar regionalmente, vamos a desarrollar la cultura, vamos a desarrollar la historia y bueno, vamos a alcanzar el paraíso en la tierra, ¿no? O sea, el sueño de poder ordenar, planificar y que prácticamente adivinar el futuro y que el futuro sea como nosotros lo planeamos, ¿no? Ok, está bien, esa es la idea, pero la realidad es que se vuelve esto bastante complejo, porque aquí, a diferencia de lo que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, el derecho de propiedad tiene una característica y es la permanencia, o yo diría la perpetuidad, ¿no? Y esa perpetuidad hace que el inmueble, digamos que viaje en el tiempo, se va trasladando por el tiempo. Cuando nosotros platicábamos, por ejemplo, en la clase pasada sobre aspectos de la hacienda municipal, prácticamente todo lo que va sucediendo en la hacienda municipal se va consumiendo, ¿no? Tenemos un régimen fiscal actual, va siendo por año y entonces se consumen los ingresos y se gastan y se van aprobando las cuentas públicas, pero todas esas situaciones jurídicas, digamos que se van limpiando conforme se van consumiendo. Cada año se aprueban los presupuestos, cada año se ejercen, hay un periodo para la revisión de la cuenta pública y si no hay observaciones, pues pasamos a la que sigue, ¿no? Y si las hay, pues de todas maneras pasamos a la que sigue. Pero en el caso de los inmuebles, dado que permanecen en el tiempo, se empiezan a acumular situaciones jurídicas con los planes. Entonces está muy chido que planeemos, pero tenemos que respetar los derechos adquiridos, ¿no? Y entonces, entre el respeto a los derechos adquiridos con los nuevos planes y con que cada 5, 6 o 10 años queremos reinventar la ciudad desde la planeación, eh, tenemos que ir, o más bien se va creando una maraña de situaciones jurídicas, ¿no? Porque, insisto, un presupuesto, pues lo aprobamos y el próximo año, pues se ejerce de nuevo este presupuesto, ¿no? Leyes de cuenta pública, pues, o de contabilidad gubernamental, ¿no? Pues se modifican y tan, ¿no? Lo pasado, pasado y lo nuevo, lo nuevo. Pero en los inmuebles no podemos nada más hacer eso, no podemos borrar de un plumazo, por ejemplo, toda una colonia que estaba destinada al uso habitacional y de pronto volverla de la noche a la mañana porque se aprueba la ley de planeación urbana y el plan de desarrollo municipal. Dicen, ¿sabes qué? Pues esto va a ser mañana una reserva ecológica, ¿no? Pues espérame, y las casas que ya había. Y entonces todo eso hace que la planeación todavía sea más enredada, ¿no? Entre
planes nuevos con lo que ya existe y con los intereses creados o los intereses por crearse, ¿no? Entonces, cualquier persona que ha estado cercano a los procesos de elaboración de los planes de desarrollo urbano o de la mera revisión de los planes de desarrollo urbano podrá dar fe de lo complejo que es ese tema, porque viene la gente interesada con cambiar los usos de suelo contra la gente interesada en mantener los usos de suelo, ¿no? Y, insisto, la definición de situaciones jurídicas ya creadas con las que queremos ahora, que queremos ahora crear, ¿no? Entonces va a ser un poco enredado y además de que a este enredo, por una cuestión de tiempo y de creaciones jurídicas y de respeto a las situaciones jurídicas válidamente creadas, porque la Constitución nos prohíbe aplicar retroactivamente las leyes, pues también tenemos un interés en que todo mundo participe, ¿no? Desde el gobierno federal, pasando por los gobiernos estatales y aterrizándolo en los gobiernos municipales, ¿no? Gobiernos que tienen tiempos diferentes, porque unos van empezando la administración y otros ya van terminándola. Ahora ya hay posibilidades de reelección a niveles municipales, pero no a niveles estatales, no a niveles federales. Entonces, toda esta diferencia entre tiempos de cada una de las administraciones, del avance, de la tecnificación de las áreas especializadas en el parte del desarrollo urbano, pues va haciendo siempre complejo este tema, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Dentro de los planes de desarrollo, perdón, aparte de los planes de desarrollo, tenemos otra situación con respecto de los inmuebles, que son las áreas de donación. ¿Qué son estas áreas de donación? Bueno, cuando se lleva a cabo el fraccionamiento de un inmueble, el fraccionamiento implica la creación de calles y la creación de unidades privativas, ¿no? Lo que antes era un solo terreno, pues ahora lo vamos a hacer 40 lotes. Tienen que tener su acceso, tienen que tener su forma de dotarlo de servicios públicos. En estos procesos de fraccionamiento, como yo les digo, dependiendo el área, dependiendo el municipio, dependiendo del marco legal, habrá más interés o habrá menos interés o incluso un desinterés de parte de las autoridades municipales. Este es, por ejemplo, uno de los problemas que encarece la vivienda. Cuando de pronto se aborda el problema del encarecimiento de la vivienda, todo el mundo comienza a voltear a buscar culpables y empezamos a pensar en los acaparadores, en personas, empresas que están comprando muchos inmuebles y que por lo tanto están disminuyendo la oferta de vivienda y entonces está provocando el encarecimiento y que ya vinieron a vivir aquí los extranjeros que son ricos y entonces está gentrificando la colonia y ya los que somos pobres pues ya nos ven feo y tenemos que mudarnos a otras colonias, aunque teníamos ya 20 años viviendo en la colonia, ¿no? Bueno, pero uno de los problemas principales en el mercado inmobiliario es precisamente el de la oferta, y esa oferta está muy influenciada por parte de los municipios. Los municipios, como tienen el control en el proceso de fraccionamiento, pueden aumentar o pueden disminuir artificialmente la oferta de inmuebles. Ambas cosas, aumentarla o disminuirla, tienen pros y contras. No es un proceso sencillo porque, insisto, es ver hacia el futuro y tratar de adivinar si un fraccionamiento va a ser deseable o no va a ser deseable, va a tener éxito económico o no. En la justificación, por ejemplo, de muchos municipios para restringir la creación de nuevos fraccionamientos y con ello disminuir la oferta, o como un efecto colateral que se disminuye la oferta, es precisamente que al autorizar yo un nuevo fraccionamiento, tengo que dotar de servicios municipales, porque ya lo vimos en la primera clase, que pues hay ciertas cargas que tiene el municipio. Entonces, si yo autorizo tu fraccionamiento, me comprometo a dotarlo de ciertos servicios públicos. Por lo tanto, tengo que ser muy cauteloso a la hora de ir autorizando nuevos fraccionamientos, porque me puedo ver en la situación en la que esos fraccionamientos no sean exitosos, haya muy pocos habitantes, que sean también pocos contribuyentes del impuesto predial, y a los cuales, sin embargo, les tengo que dar yo los servicios, ¿no? Y entonces empieza a volver un problema para el municipio. Esa es la justificación del municipio, ¿no? Y efectivamente no podemos nosotros ver hacia el futuro. Y por ejemplo, esto sucedió mucho con fraccionamientos asociados al Infonavit. El Infonavit, cuando lo crearon, trataron de que fuera un fraccionador y constructor.
Entonces se crea el fondo y comenzó a adquirir terrenos para después construir casas y después esas casas podérselas dar a los particulares, o al trabajador en este caso, ¿no? Mediante los créditos. Sin embargo, todo este proceso pues es muy complicado y fueron abandonando ese esquema para volverse prácticamente una entidad de carácter financiero y ya solamente presto. Pero como es una entidad tan grande, con tanto dinero, que su poder de mercado pues, es bastante determinante. Entonces, los muchos constructores fueron haciéndose de reservas de terrenos para poder ir creando vivienda especializada en los márgenes, digamos, que autoriza el Infonavit, ¿no? Casa de interés social que muchos trabajadores pueden adquirir. El problema es que para encontrar esos terrenos con esos tamaños y poderles, digamos que dar esa viabilidad económica para estar dentro de esos márgenes, fueron construyendo cada vez más lejos de los núcleos de población. Y eso provocó a su vez que muchos de estos desarrollos comenzaban siendo adquiridos, pero al estar tan alejados de los núcleos de población en donde está la principal actividad económica, pues ahora sí que fueron abandonados y al día de hoy pueden existir muchas unidades de muchas casas que están abandonadas y bueno, pues empiezan a generar otro tipo de problemas para las personas que sí deciden permanecer ahí. Mientras que hay otros casos en donde pues un fraccionamiento de muchas casas, a pesar de que está muy lejos, pues de pronto la gente que va, adquiere las viviendas, hace los traslados que tenga que hacer y empiezan a generar además un ecosistema interno, un sistema económico interno, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a vender desde su casa y empieza a ver negocio y empieza luego a ver algunos locales comerciales y se vuelven particularmente exitosos. Entonces, por eso el proceso de fraccionamiento es muy tirante entre el particular y los municipios y se establecen requisitos y se establecen costos y se establecen reglas para poder tener un poquito de control, ¿no? Que insisto, un control que a veces puede ser real y a veces puede ser ilusorio, ¿no? Pero bueno, dentro de estos procesos y dentro de este control, uno de los aspectos que se introducen al momento de autorizar un fraccionamiento fuera de esta consideración económica que tiene que valorar el municipio internamente, es decir, bueno, ¿y cuánto me va a costar tener a gente ahí viviendo a mí como municipio? Porque tengo que dotarlos de algún servicio, o a lo mejor yo ya me desentendí y como la basura la recogen particulares, pues hagan lo que quieran, ¿no? De todas maneras, yo no les voy a mandar ningún camión a recoger la basura, ¿no? Y eso pasa. Bueno, uno de estos mecanismos son las famosas áreas de donación. Cierto porcentaje de los terrenos que son objeto de fraccionamiento se les deben entregar a los municipios. Y por ahí hay tesis que sí, no, mira, le ponen ciertos nombres y dicen, son donaciones, ¿no? Entonces, ok, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de estas áreas de donación? O sea, sí, les digo, le pueden poner nombres, eufemismos, concesiones, sesiones gratuitas, transferencias al municipio o directamente hablar como abogado civilista y decir, bueno, son áreas de donación, pero ¿qué son? O sea, ¿cuál es su naturaleza como aportación al municipio? Porque dijimos que el municipio es persona jurídica, tiene libre administración de su hacienda y en su hacienda se incluyen ingresos, egresos, préstamos y bienes inmuebles. Y entonces aquí cuando se hacen un fraccionamiento se le transmiten gratuitamente gratuitamente pero no arbitrariamente una cantidad de terrenos, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿O para qué? ¿O a título de qué? ¿Para qué los va a utilizar? En esta tesis que les estoy poniendo aquí en la diapositiva, hablan sobre un aspecto, un municipio en particular, y dicen, bueno, si en este caso el fraccionador le debe dar al municipio un 10 o un 15% de la superficie del terreno que va a fraccionar, pues es proporcional, porque la cuantía de la donación pues va a ser dependiendo del valor del terreno. Si el terreno es muy valioso, pues ok, va a ser muy valiosa el área donada, ¿no? Si el terreno es barato, pues la donación va a ser barata. Vamos a la siguiente diapositiva. Pues entonces realmente estamos dentro de una contribución, dice la tesis. Una contribución como la que todo ciudadano mexicano tiene obligación de hacer para los gastos públicos de la federación, estado y del municipio en el que residen.
y como contribución, pues simplemente debe ser proporcional y equitativa y de acuerdo con las leyes. Entonces, pues, si la ley prevé la donación de ese porcentaje y ese porcentaje pues va a depender del valor por metro cuadrado, entonces pues, no es inconstitucional. Bajo esta tesis, pues lo que diríamos que el área de donación, ¿qué es? Es un tipo de contribución. ¿Para qué? Pues para los gastos públicos, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la entrega de terrenos al municipio. Cuando se supone que hacen estas áreas de donación, también podemos ir directamente a ver las leyes estatales, en particular sobre fraccionamiento o las que prevean las reglas sobre los fraccionamientos. Es posible que establezcan ciertos fines determinados, como ahorita vamos a ver ejemplos, o que no establezcan fines determinados. Digan, pues, ¿sabe qué? Aquí usted le va a donar. Esta tesis que habla sobre Jalisco no es reciente, es una ley ya muy viejita, pero nos ayudaba para ver nada más la naturaleza jurídica. Y aquí es en donde otra vez entramos a la heterogeneidad del municipio y a lo interesante que es que sean tan heterogéneos, porque entonces encontramos muchas formas de que adquieren estas áreas de donación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, nosotros, si optamos por esta tesis, que es, ¿qué son las áreas de donación? Contribuciones. Es un pago que tú le haces al municipio al querer tú fraccionar, ¿no? Entonces, como por lógica, el municipio, ¿qué es lo que va a hacer con esos inmuebles? Pues lo que estime, venderlos, donarlos o permutarlos. ¿Es parte de qué? De lo que vimos la clase pasada, de la hacienda municipal. Y pueden, técnicamente hablando, y políticamente, quién sabe, venderlos. Por eso es que, por ejemplo, esta tesis canaliza una ley del Estado de Puebla que les prohibía a los municipios, perdón, esta no es la tesis. ¿Podemos avanzar un poquito? A ver la siguiente. Ok, ahí está. En este caso, perdón, es de Michoacán, que le prohibía a los municipios destinar a lo que quisieran, es decir, venderlos o una cosa, es que usted los va a adquirir y no les va a hacer, no les va a poder entrar ningún tipo de tráfico jurídico. Entonces dice el Poder Judicial Federal, pues esto sí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque como entran al patrimonio municipal, sí tiene que haber ciertas reglas, y las citábamos hace ratito. Ok, ¿en qué casos voy a requerir mayoría calificada del ayuntamiento? Pero de ahí a hacer una prohibición absoluta, pues no. Y entonces guardaría esto congruencia con la idea de que son contribuciones. Y al ser contribuciones y tener libre administración de la hacienda municipal, pueden disponer de ellos. Yo les decía, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Puede haber procedimientos, puede haber mayorías calificadas, pero pueden enajenarlos o permutarlos, ¿no? Si así conviene al municipio, ¿no? ¿A cambio de qué? Pues a lo mejor de unos camiones de limpieza, a lo mejor de unas obras públicas, etcétera, ¿no? Pero no prohibirlo de forma absoluta, porque eso implicaría romper también su principio de libre administración de la hacienda municipal. Ahora, como yo les decía, estas áreas de donación pueden adquirir ciertas características especiales. Vamos a regresar tantito las diapositivas. La siguiente, perdón. Aquí. Ok. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una forma en la que se establece el uso o una especie como de reserva ecológica, ¿sí? Aquí no se le está dando al municipio, sino que se le está diciendo, bueno, sí, vas a fraccionar, pero esta área me la dejas libre, digamos, como parques o jardines. Entonces, ok, de acuerdo a lo que hemos estado analizando, no entra dentro de esta categoría de la donación, sino que entra en una especie de modalidad. ¿Por qué lo menciono ahorita en esta área? Bueno, porque son de los casos que de pronto el fraccionador trata de impugnar y llevar al tipo de control constitucional, diciendo, oiga, pues es que aquí prácticamente ya se lo di al municipio, ¿no? No, no pertenece a la categoría área de donación porque tú sigues siendo el dueño. Pertenece a la modalidad porque en este caso lo que no puedes hacer es construir, debes dejarlo libre.
para que funcione como área verde, pero tú sigues siendo el dueño. Entonces, por ahí no clasificó, ¿no? Y al no clasificar, bueno, pues le negaron el amparo. Vamos a la siguiente tesis. Aquí, por ejemplo, se pone también la creatividad del legislador y dice, bueno, si vas a construir casas, pues, por tantas casas vas a construir salones de kinder, ¿no? Y ya se va el fraccionador al amparo, le dicen, pues no. En realidad, tú tienes esa obligación de contribuir a satisfacer la demanda de los servicios públicos básicos y fundamentales, y si el legislador dice que pues eso requiere salones de kinder, pues adelante. Aquí lo que luego sucede, a mí me ha tocado ver algunos fraccionamientos, es que la idea es buena, pero no siempre responde a las necesidades reales, ¿no? Porque qué tal si es un fraccionamiento al que llega a vivir pura gente mayor, pues entonces el kinder no tiene personal, ¿no? Y al no tener personal, el gobierno del estado, pues tampoco le asigna profesores, y entonces esa área, pues queda prácticamente sin uso y terminan abandonando, ¿no? ¿Sí? Y a mí sí me ha tocado ver fraccionamientos que en su momento les dotaron de espacios para crear escuelas, pero pues la escuela nunca terminó de funcionar porque la densidad de población de esa edad escolar, pues no era la adecuada, ¿no? Aquí lo que yo quisiera destacar son dos cosas. Uno, la creatividad del legislador, es decir, que pueden hacer todo este tipo de figuras para, uno, hacerse de recursos como municipio o ir dotando de algún tipo de servicio al fraccionamiento que se crea, o incluso mediante la imposición de modalidades, no propiamente áreas de donación, y en general son validadas por el Poder Judicial Federal. Eso es lo que yo quisiera que destacáramos, que uno, hay posibilidades de ser creativos, y dos, se tiene, digamos que el apoyo del Poder Judicial Federal para que a la hora de crear fraccionamientos se les pongan ciertas condiciones, ya sea de modalidades, como en el caso de la reserva territorial, perdón, reserva ecológica, o mediante la entrega de bienes al municipio directamente. ¿Para qué? Para lo que le sirva al municipio, porque es una especie de contribución, o cosas particulares que pues el municipio, perdón, la ley estatal estima que le pueden servir a ese fraccionamiento, ¿no? Para irlo dotando de los servicios que el legislador considera que van a ser necesarios para ese fraccionamiento. Y el Poder Judicial Federal está de acuerdo en que se impongan ese tipo de condiciones, ¿no? Porque además no es obligatorio, no es una especie de expropiación, porque bueno, pues tú utilizas tu fraccionamiento, pero tú utilizas tu terreno sin fraccionarlo, ¿no? Si lo quieres fraccionar, pues las condiciones son estas, y esas condiciones que establece el legislador previamente, pues son perfectamente válidas, ¿no? Ok, vamos a avanzar ahorita unas diapositivas al siguiente y a la siguiente. Ok, ahora, otra de las áreas. La clase pasada, pues mencionamos el tema de Hacienda Municipal y llegamos al tema del impuesto predial, y varias veces mencionamos nosotros al catastro municipal. Y aquí, bueno, ahora falta entender un poquito, bueno, ¿y qué es esto del catastro municipal? El catastro es básicamente un catálogo de inmuebles. Se catalogan o se lleva un registro de los inmuebles para efectos fiscales del pago del predial. Y aquí es en donde empiezan a veces a surgir un poco las confusiones que vale la pena apuntar para entrar al último rubro del día de hoy, que tiene que ver con la regularización de la tenencia de la tierra. El municipio ya quedamos que le corresponde, de acuerdo a la Constitución, tener como ingresos los derivados de los inmuebles, de su tenencia, de su posesión y de ciertos actos jurídicos que vimos la clase pasada. Para poder hacer ese cobro, necesito tener una base, porque ya vimos también que pues esa base es el tamaño del terreno para poder determinar su valor mediante costos unitarios, más el valor de la construcción, que también ya más o menos vimos las nociones de cómo se hace. Pero entonces necesito yo un catálogo de todos los terrenos que están dentro del municipio, y ese es el catastro municipal. Una base de datos de todos los municipios con sus características, con sus medidas, con el tipo de construcciones, ¿para qué? Para poder calcular
los pagos que se deben hacer cada año o cada bimestre o cada semestre según lo que establezcan las leyes locales. Sin embargo, cuando el particular se hace de una propiedad, no tiene claras las nociones y los límites de las facultades de las autoridades administrativas. Y a veces que ni las propias autoridades administrativas tienen claras esas facultades y esos límites. Un inmueble, comenzamos tratando de definirlo y dijimos, bueno, es un área que no se mueve, porque el suelo no se mueve, pero además se puede determinar. ¿Dónde consta esa determinación? Bueno, en el sistema jurídico ideal, de acuerdo a las leyes que rigen a las materias, y eso es a nivel nacional, un inmueble está primeramente determinado, deslindado y bien definido en su título original, el cual consta en el registro público de la propiedad. Y a partir de ese título de propiedad civil, tendrá una manifestación de carácter administrativo que estará en el catastro municipal y posiblemente también en un registro de desarrollo urbano, por ejemplo, ¿no? Es posible que se lleven por separado. En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues se tiene el catastro estatal, y aparte se tiene una oficina de desarrollo urbano que lleva por su parte los registros, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la Ciudad de México vamos a ese ejemplo porque está dividido en 3 oficinas. Está el registro público de la propiedad, que tiene sus folios, en donde está bien definido cómo se llama ese inmueble, es decir, si tiene nombre o dirección administrativa, cuáles son sus linderos y colindancias, su superficie, quién es el dueño, y de ahí hay otra foto de ese inmueble que está en el catastro, que igual nos establecerá su dirección, que establecerá sus linderos y colindancias y hablará de un titular. Y aparte hay una oficina de desarrollo urbano en donde igual guardan todos esos datos. Ahí utilizan, por ejemplo, las claves catastrales para la catalogación, pero ahí se conservan los usos de suelo. Y uno puede encontrar a consultar si se ha otorgado un uso de suelo particular, si ha habido consultas, si no ha habido consultas o permisos especiales, etcétera, 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 ¿no? Entonces está dividido en 3 oficinas y por lo tanto puede haber divergencias al manejarse por separado, ¿no? Idealmente, cuando yo voy con el notario, adquiero mi propiedad y el notario, pues ahora sí que hace los trámites correspondientes y la misma fotografía, digamos que va a estar en el registro público de la propiedad, va a estar en el catastro y va a estar en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y debe coincidir en donde hablen que sea el mismo titular, del mismo inmueble, con la misma dirección y con los mismos linderos y colindancias. Pero, otra vez, los inmuebles trascienden en el tiempo. Y entonces hay inmuebles que no han tenido movimientos en mucho tiempo y de pronto hay actualizaciones en el catastro, porque también lo vimos la clase pasada. Como se va actualizando el pago cada año, el catastro también tiene que tener algún tipo de programa de actualización para ver si lo que le han declarado sigue estando, ¿no? Si los solares ya se les construyó, pues entonces, ay, sabes que aquí ya tengo que actualizarle yo porque te toca pagar más. Eh, Mientras que el registro público no hace programas de inspección y vigilancia. Ellos nada más registran las operaciones que se les notifican y eso cuando se siguen las normas correspondientes, ¿no? En este caso, la formalización en escritura pública. Mientras que la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues también tiene su propio proceso para ir manteniendo actualizadas sus bases de datos y de acuerdo a los planes de desarrollo, pues va actualizando su proceso. Entonces, es muy fácil que haya disparidad en alguno de estos registros. Y eso es lo que nos lleva, ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva, a la participación en el proceso vamos a la siguiente, de la regularización en la tenencia de la tierra. O sea, fíjense, la Constitución nos habló de que estábamos buscando el paraíso porque vamos a planear y va a ser con una visión ecológica, social, histórica, ¿no? Bueno, va a ser hermoso esto cuando lleguemos a cabo todos estos planes de desarrollo, ¿no? Económico, urbano, regional, ¿no? Bueno, va a ser padrísimo. Pero también nos asigna como municipios el participar en la regularización de la tenencia de la tierra.
Y entonces es como que el balde de agua fría, ¿no? O sea, sí estamos planeando el futuro luminoso, económicamente productivo, ordenado, de calles bonitas y casas bien hechas y áreas que se distinguen entre las urbanas, las habitacionales de las comerciales y de las industriales para que cada una tenga sus servicios, pero no se te olvide por ahí ir regularizando la tenencia de la tierra. A ver, nos está diagnosticando la Constitución que hay un problema. Tan diagnosticado está que nos está diciendo, ahí se los encargo, ¿no? ¿Cómo? No sé, pero ahí se los encargo. Nada más nos dice participar en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra. Bueno, pues entonces hay un problema y hay que tratar como que de entenderlo a grandes rasgos. Hay un problema de tenencia de la tierra en México y es un problema viejo. ¿Cuáles son los principales problemas en la tenencia de la tierra? Bueno, número uno, ya mencionamos, fraccionamientos irregulares. Áreas que pertenecen al ejido, que de pronto el parcelero, es decir, una persona que era parte del ejido, se le asigna la parcela, es decir, un espacio de tierra para que siembre, pero no siembra, sino que se trae un topógrafo, marca ahí lotes y los empieza a vender. Y se le deja hacer, se le deja pasar, se levantan construcciones y ya hay una colonia. Y esa colonia tiene antecedentes en el registro público de la propiedad, no porque era un ejido, si acaso los tendrá en el registro agrario nacional. Y tiene cuentas prediales, pues no, porque jamás forma parte de las cuentas prediales del ejido, ¿no? ¿Y cuál era el uso de suelo? Pues el uso de suelo era agrícola, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos ahí con la gente de esa colonia? Pues tienen un problema de tenencia de la tierra, ¿no? Eh, Fraccionamientos que se ejecutan mal, por algo, por alguna situación. Alguna vez llevamos un litigio porque una persona, en un fraccionamiento bonito, vamos, era un señor, además era alemán, en un lugar en donde hay cerca un club de alemanes. Entonces la colonia es una colonia bonita y él de un día le compró a alguien que le vendió el terreno que estaba junto al suyo para poder ampliar su jardín y dijo, oiga, pero no tengo escrituras, entonces quiero sacar mis escrituras. Ok, vamos analizando, encontramos que el antecedente de propiedad venía de un fideicomiso X a nombre de un banco y de pronto a la hora de iniciar el proceso judicial reclamando que el banco nos individualice el título de ese pedacito mediante la figura de la prescripción, pues resulta que el banco dice, no, pero es que no es de ese antecedente registral, es de otro. Había dos antecedentes registrales encimados. Y en esa zona también, después me enteré que alguna persona, hermana de unos clientes míos, se había quedado con un terreno que había sido de su papá y lo explotaba económicamente y un día le avisan, oiga, ¿qué cree que esto era parte de otro terreno que fue hipotecado y fue rematado? Y usted no tiene derecho al terreno. Y perdió el terreno, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues ahora sí que fueron procesos defectuosos en el fraccionamiento. En esa zona se fraccionó mal. ¿Por qué? No lo sé. O sea, me tocó ver varios problemas en esa zona en particular, pero en su momento no era una zona así como que, digamos que muy popular, ¿eh? O sea, hubo capital allí invertido, pero no se hizo bien ese fraccionamiento. Y entonces no están claros. Había una de estas mismas personas, otra hermana se quedó con otra propiedad que tampoco tenía antecedentes en el registro público, pero jamás ha tenido problemas que le reclamen a ella algo, construyó una plaza comercial y le va muy bien, ¿no? Pero están conscientes de que tienen un problema en la tenencia de la tierra, no tienen claramente definidos sus derechos de propiedad, ¿no? Y finalmente, el otro problema que hay es que no se formalizan las enajenaciones, llámese las compraventas que se hacen en contratos privados o las sucesiones que nunca se tramitan, ¿no? Fallece el titular, fallece la abuelita, se quedan viviendo los hijos, se quedan viviendo los nietos, pero nunca se hace la tramitación de la sucesión correspondiente y por lo tanto no se tiene tampoco debidamente formalizada la tenencia de la tierra. A grandes rasgos, esos son los problemas, ¿no? Que hay en la tenencia de la tierra. Y bueno, pues se le encarga al municipio que participe de alguna forma en este proceso de regularización, pero el municipio
tiene a veces el problema encima, por ejemplo, el de la colonia irregular. En algunas ocasiones puede llevar a cabo procesos de reordenamiento de esas colonias. Y lo va haciendo en forma paulatina, eh, pues definiendo, por ejemplo, eso cuando son propiedades privadas, en donde lo que faltó fue el trámite ante el municipio y hay que ver si podemos cumplir las disposiciones de la ley de desarrollo urbano, sobre todo en las áreas de donación, porque a la hora de echarse el fraccionamiento, pues no previó guardarle su pedazo al municipio, ¿no? Mientras que en otros casos, que construyen sobre los ejidos, pues ahí el municipio no puede intervenir porque no tiene facultades en esa materia. Entonces tiene que venir otro proceso, que es el de la CORED, para expropiar esos espacios para después hacer el otorgamiento de los títulos de propiedad, pero pues ahí no puede participar el municipio, ¿no? Pero le toca batallar, por así decirlo, por ser, otra vez, como vimos en la primera clase, es la institución de contacto inmediato. Entonces, la problemática social está ya al municipio y algo tiene que hacer, algo tiene que promover. En algunos casos, insisto, puede ser que tenga facultades para ir definiendo estos derechos de propiedad, superando los obstáculos administrativos y eventualmente otorgando títulos de propiedad. En otros casos no, le corresponderá a alguna otra área. Y en el caso de la enajenación, de la falta de formalización en la transmisión de la propiedad, pues ahí lo único que puede hacer es, uno, pues generar una dinámica de contacto con el notariado, si es que es posible regularizar mediante actos jurídicos notariales, porque cuando no es posible, porque no existen ya los titulares, no se conoce su destino, o no hay un acuerdo amistoso entre los interesados, tiene que hacerse a través de procesos judiciales. Y ahí pues el municipio tampoco tiene la posibilidad, ¿no? Porque tendría que crear prácticamente procuradurías de la tenencia de la tierra que patrocinaran juicios de regularización. Digo, legalmente hablando, yo creo que tendría la base. Dirían, oiga, ¿sabe qué? Pues cree la Procuraduría de la Tenencia de la Tierra Municipal, ¿no? ¿Y cuál es la función? Patrocinar juicios de regularización, usucapiones y sucesiones, ¿no? Técnicamente sería posible, no sé si sería interés quizás de un municipio de realmente patrocinar ese tipo de asuntos. Creo yo que se enfocan normalmente en la parte de los fraccionamientos irregulares, cuando la irregularidad deriva de falta de trámites municipales, ¿no? Cuando deriva de otras circunstancias que son de otras autoridades, bueno, pues difícilmente van a participar. Pero nos está diciendo, ¿hay un problema de tenencia de la tierra en México? Sí, sí lo hay, es fuerte, sí, sí lo es, y en mi opinión, el problema de fondo no se arreglaría mediante la mejor administración pública municipal. O sea, el mejor municipio administrado y preocupado por este proceso de regularización no tendría las herramientas para regularizar muchos de los problemas, ¿no? Tendría que haber una serie de mecanismos quizás establecidos desde la Constitución y después en leyes estatales para que pudiera mejorarse la regularización de la tenencia, ¿no? Si acaso podría participar, por ejemplo, en el caso de la falta de formalización en la transmisión, si, por ejemplo, expidiera constancias de posesión. Si el municipio de alguna forma hiciera constar que se le ha manifestado y hecho sabedor que el poseedor de un predio es una persona, esos documentos podrían justificar una posesión, por lo menos pública y a título de dueño. Oiga, ¿y cómo sé que usted es poseedor a título de dueño? Ah, porque fíjese que así como existe el trámite para que me den mi constancia de que soy habitante del municipio, también existe la constancia de que yo me manifiesto poseedor y propietario de un municipio, de un inmueble, ¿no? Posiblemente asociado, pues así que a los registros del catastro. Y a lo mejor eso podría facilitar el proceso judicial dado las reglas actuales. Porque, ojo, el que yo pague el predial no me hace a mí propietario. Mucha gente, no, pues tú paga el predial y con eso ya te vas haciendo dueño, ¿no? Todas las jurisprudencias al respecto dicen el pago de predial no acredita absolutamente nada en relación con la propiedad del inmueble, ¿no? Por eso tendría que haber quizás un trámite muy particular. Posiblemente los municipios que llevan un mejor control en materia de licencias de comercio
ellos exigen la presentación de documentos que justifican la posesión del predio para dar la licencia de comercio, ¿no? Entonces ahí puede ser, yo diría, ¿sabes qué? Pues sí, si el municipio hace constar que llevan 10 años tramitándolo a partir de un documento privado, yo creo que podrían facilitar el proceso judicial de prescripción positiva o de usucapión, ¿no? Pero insisto, todos son como que pequeñas dosis de ayuda para un problema bastante grande. Y ese problema, la verdad es que sí es más un freno al desarrollo económico de lo que uno piensa, porque la primera manifestación, digamos que de riqueza, la más inmediata o de capital, pues es la propiedad de un inmueble, porque es tangible, porque se supone que está bien definido y porque está sujeto a un mercado, ¿no? Y además son bienes valiosos. Aún en las ciudades más desastrosas y con más pérdida de valor en Estados Unidos, que es por ejemplo Detroit, los inmuebles siguen valiendo. Entonces, aunque la colonia ya esté fea, pero hay mucha gente que no se va, ¿por qué? Porque los inmuebles valen. Entonces, si hubiera una mejor definición de los derechos de propiedad, hasta que no sea como tal un problema que tenga que estar establecido en la Constitución, podría a partir de ahí generarse un mejor mercado y entonces la gente podría eh, ver realizada la riqueza que invierte en un inmueble. Porque como muchos sabrán, cuando uno tiene un inmueble que no tiene papeles, es complicado de vender y si uno lo logra vender, lo hace a un precio menor que quien tiene todos sus papeles en orden. Entonces estamos lastimando no nada más la economía de una persona o de una familia, sino todo un sistema económico que comienza siendo defectuoso desde ahí, desde el primer elemento de riqueza tangible. Por eso es que bien valdría la pena, pues como que reflexionar sobre los problemas de la tenencia de la tierra, e insisto, los mecanismos tendrían que venir posiblemente desde el nivel constitucional y después de mucha voluntad política para adecuar las leyes estatales e ir tratando de cerrar este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, pues así que en cuanto a inmuebles las facultades del municipio, pues estos son los temas que quería yo comentar con ustedes. No sé si haya por aquí alguna duda al respecto sobre lo que hemos estado platicando el día de hoy. Creo que no hay comentarios. Bueno, pues entonces con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. Ya nada más nos falta una más, en donde vamos a abordar el tema de los contratos, la contratación por parte de los municipios de diferentes actos jurídicos en los cuales intervienen. Si sigue habiendo dudas, pues por ahí tienen el correo de nosotros, mándenlas y las podemos abordar. ¿Por ahí alguien quiere participar? Sí, escucho. Es que yo me quedé como un poco confundida A ver, sobre los fraccionamientos y las áreas de donación. sí. O sea, la parte que nosotros como particulares contribuimos al Estado, bueno, en este caso al municipio, es porque Ujú. nosotros queremos fraccionar esa Así es. parte del terreno o porque literalmente es una contribución obligatoria. Mira, como te digo, no es una contribución, se actualiza cuando tú te pones en los supuestos de la ley. Y esa es la definición básica de los impuestos. Yo no debo el impuesto, sino hasta que me coloco en esa situación jurídica, ¿no? Por ejemplo, hasta que genero un ingreso. Pues entonces pagas impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces, en este caso, como por ejemplo en el IVA, ¿cuándo genero IVA? Pues cuando vendo o cuando compro, ¿no? Cuando hay este proceso de compra-venta, nos colocamos en el supuesto y entonces el comprador paga el IVA y el vendedor pues tiene que enterarlo al fisco, ¿no? Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Mientras yo nada más tengo en propiedad un terreno, nada más estoy sujeto al impuesto predial, ¿sí? Cuando yo decido hacer un proceso de fraccionamiento, entonces me coloco en una situación, en un supuesto jurídico diferente y ahí me veo obligado a hacer una contribución que me lo marcan posiblemente las leyes de desarrollo urbano en especie, que como vimos puede ser mediante la entrega simple y llana de un porcentaje del terreno, que veíamos en una tesis, se hablaba de un 10 o un 15, puede ser 12, puede ser 9, lo que marque la legislación local, o otras formas más ingeniosas, como es, ok,
quieres tú hacer un fraccionamiento de casitas, pues por tantas casas, construyes unos 3 salones de kinder y se los entregas al municipio, ¿no? Entonces, dependiendo la ley local, pero son contribuciones en especie, una vez que yo como dueño del terreno he decidido optar por el fraccionamiento del mismo, ¿no? Muchas gracias. A ver, Mariana. Ya que no hay tantas preguntas. Por ahí hay contribuyentes y fraccionadores que con respecto a las áreas de donación en particular han dicho que son medidas incluso expropiatorias, ¿no? Creo que es más tendiente a que tiene que ver con inmuebles, ¿no? Sí, pero les digo, por eso las tesis no los apoyan, o sea, realmente los criterios del Poder Judicial no apoyan la posibilidad de ser exentos de ese tipo de normas que nos obligan a entregar esas fracciones de terreno. No hay una expropiación como tal porque soy yo quien decide hacer el fraccionamiento. Por eso es que la tesis dice, no, ¿sabes qué? Pues es una contribución, ¿no? Entonces, así como que, pues si tú quieres comprar y vender, bueno, pues ahí por ahí va a haber IVA, ¿no? Nadie te obliga a comprar y vender. Si yo te estuviera obligando a comprar y vender, ok, pues entonces sí estaríamos hablando de actos de carácter expropiatorio, ¿no? Pero como en este caso eres tú el que decide llevar a cabo ese fraccionamiento, entonces se considera una contribución y por lo tanto, pues no amparan y no protegen por esa contribución, ¿no? Y como les digo, tampoco ha prosperado mucho por el cuestionar, ok, bueno, ¿y qué vas a hacer con los terrenos, no? Porque muchas veces el municipio puede o no tener determinado por la legislación qué va a hacer con esos terrenos, ¿no? Por ahí veíamos el caso de una legislación que decía, pues ahora sí que de entrada mejor entrégame salones de kinder, ¿no? Ah, bueno, pues está bien. Habrá otras ocasiones en donde nada más se entregan terrenos. Y entonces forman parte de un inventario de inmuebles que, como dice las tesis y las leyes que vimos, pueden ser vendidos, aunque puede haber el requisito de mayorías calificadas de los miembros del ayuntamiento, pero son para el aprovechamiento económico del municipio, ¿no? O si opta por hacer jardines, bueno, pues ya lo destinará a esos fines, ¿no? O si necesita hacer ahí un área de transferencia para la basura, un área de carga y descarga, o áreas para, por ejemplo, la parada de transporte público, etcétera. O sea, pueden ser muchos los fines, y sin embargo, tampoco puede quejarse el particular por la falta de definición de, bueno, ¿y para qué los van a utilizar? Ya será una cuestión del municipio con su principio de libre administración de la hacienda municipal, más las legislaciones en concreto que hay en materia de fraccionamiento, ¿no? Entonces, ahí en ese espacio es en donde será patrimonio para la compra y venta del municipio o directamente para fines determinados, ¿no? Gracias. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, pues si no, pues nos vemos entonces la próxima clase para concluir este diplomado y ya les estaremos platicando en la siguiente clase cuáles van a ser los siguientes cursos que estaremos dando en esta materia, ¿no? Y en otras materias. ¿Sale? Bueno, pues todos nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos.